Hay libros que, bueno, marcan una época, y luego hay otros que parece que existen totalmente fuera del tiempo. El Kybalión es sin duda uno de ellos. Se le considera una de las obras más influyentes de la tradición esotérica occidental, y, la verdad, está completamente envuelto en misterio. Hoy vamos a desentrañar esos secretos. Por más de un siglo, estas son las preguntas que han fascinado a sus lectores. ¿Quién lo escribió realmente? ¿Será que su sabiduría es tan antigua como afirma ser? ¿Y qué significa ese título tan enigmático? Bueno, pues iniciemos esta investigación juntos. Arranquemos con el primer gran enigma, la identidad de los autores. Es que no firmaron con sus nombres, sino con este seudónimo súper misterioso, los tres iniciados. Una declaración que, ya de entrada, establece un aura de secreto y de conocimiento profundo. El libro fue publicado por la Yogi Publication Society, allá en Chicago. Sus autores decían que el texto era solo un comentario sobre aforismos muy antiguos. Pero ¿saben qué? Su decisión de permanecer anónimos fue totalmente deliberada y se ha mantenido así en cada reimpresión, convirtiéndose en una parte central de su mística. A lo largo de los años, claro, surgieron varios nombres. Se ha especulado sobre el ocultista Paul Foster Case o el hermetista Michael Beatty. Sin embargo, todas las pistas más serias apuntan a una figura central, William Walker Atkinson. Veamos por qué la evidencia más fuerte recae sobre él. Esa es una excelente pregunta, porque no es solo una pista, es un conjunto de hechos que encajan de una manera casi perfecta. A ver, analicemos el caso. Primero, Atkinson era el mismísimo dueño de la editorial que publicó el libro, lo que le daba, pues, control total. Segundo, era un autor prolífico que además usaba seudónimos como Yogi Ramacharaka o Theron Dumont. Tercero, y esto es quizás lo más revelador, al comparar el Kybalión con sus otros escritos, el estilo, los conceptos son prácticamente idénticos. Y finalmente, todo encaja a la perfección con su papel como figura central del nuevo pensamiento en Occidente. La conclusión es casi ineludible. Ok, resuelto el probable quién, ahora pasamos al cuándo. El libro se presenta como un transmisor de sabiduría egipcia ancestral, pero se publicó en 1908. Entonces, ¿estamos ante un texto antiguo redescubierto o es más bien una creación moderna? La premisa del libro es que no es una obra nueva, para nada. Es más bien una clave para entender una serie de aforismos, de enseñanzas secretas, que se transmitieron oralmente de maestro a discípulo desde los tiempos del legendario Hermes Trismegisto, esa figura que fusiona al dios griego Hermes con el dios egipcio Thoth. El contexto aquí es clave, de verdad. La filosofía hermética es en efecto muy antigua, con raíces en los primeros siglos de nuestra era. Pero experimentó un resurgimiento enorme en el siglo XIX. El Kybalión no aparece así de la nada, sino justo en la cima de esa ola de interés renovado. Esto sugiere que es más una reinterpretación moderna que un manuscrito antiguo perdido. La diferencia se vuelve súper evidente al comparar. Los textos herméticos antiguos, como el Corpus Hermeticum, son densos, difíciles de leer. En cambio, el Kybalión es directo, es accesible. De hecho, los propios tres iniciados admiten en la introducción que modernizaron el lenguaje para su época. La esencia es la misma, sí, pero el vehículo es completamente nuevo. Entonces todo indica que Atkinson, que era un profundo conocedor del hermetismo, no tradujo un texto perdido. Lo que hizo fue crear él mismo estos aforismos basándose en los principios de textos antiguos y de ocultistas del siglo XIX. Esto no los hace falsos, para nada, sino que los convierte en una síntesis brillante y muy eficaz. Y esto nos lleva al último misterio, el nombre. Es una palabra que suena, no sé, antigua, poderosa, pero ¿de dónde viene? ¿Qué significa realmente Kybalión? Pues se han propuesto varias teorías. Por cómo suena podría ser griego, pero no. Por su parecido con Cábala, algunos sugirieron un origen hebreo, pero tampoco. Incluso se ha llegado a decir que podría relacionarse con la palabra inglesa key, o sea llave, pero no hay ninguna prueba. Todas estas son vías sin salida. La explicación más probable, y la verdad la más elegante, es también la más sencilla. Es un neologismo, una palabra nueva creada por el autor, probablemente Atkinson, para darle un nombre único y resonante a su síntesis de la sabiduría hermética. Un nombre que sonara antiguo, misterioso, diseñado a la perfección para el propósito del libro. Entonces, ¿qué tenemos al final de esta investigación? Un autor moderno, un nombre inventado y un texto que en realidad no es antiguo. ¿Le resta esto valor al libro? Para nada. De hecho, revela su verdadero propósito. La conclusión es bastante clara.
El Kybalion no es un artefacto antiguo, sino una obra maestra moderna. Es el producto de una mente brillante del siglo XX, William Walker Atkinson, que tomó una tradición milenaria y la hizo comprensible para una nueva generación. Esta frase lo resume todo a la perfección. El valor del Kybalion no está en una supuesta antigüedad, sino en su increíble capacidad para destilar ideas súper complejas en 7 principios claros y universales. Es una puerta de entrada, no una reliquia. Y ese fue siempre su objetivo. No pretendía ser un objeto de museo, sino una herramienta viva, un puente diseñado para que cualquiera pudiera cruzar y acceder a conceptos que, de otro modo, permanecerían ocultos en textos arcaicos. Su modernidad es, de hecho, su mayor fortaleza. Y esto nos deja con una última reflexión. Sabiendo ahora que el libro es una creación moderna, ¿cambia eso el poder de sus ideas? Si los principios que enseña resuenan con una verdad universal, ¿realmente importa quién los escribió o cuándo? Quizás el verdadero misterio no está en su origen, sino en su perdurable impacto.